Todos bienvenidos. Estamos muy agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad de poder estar nuevamente juntos, poder reunirnos, poder estudiar la palabra, poder recibir a personas que nos acompañen por primera o segunda vez, poder también enlazarnos con las personas que nos ven a través de las redes virtuales y están siguiendo las predicaciones desde casa o desde otros lugares en la semana, en fin. Todo esto lo hacemos con la intención de que el Evangelio se predique como corresponde. Hoy es nuestra tercera enseñanza sobre la serie Hacedor de Milagros. Y digo la tercera enseñanza porque ya hace unos días, el domingo antepasado y el pasado, hablamos sobre algunos de estos temas y hemos venido hablando sobre los milagros que el Evangelio, según San Marcos, nos narra. Recuerden que estamos estudiando Marcos, que llevamos estudiándolo ya algunos meses y hoy comenzamos el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Qué es lo que ocurre? Que la semana pasada leímos hasta el versículo 31, donde hablamos del milagro que hizo el Señor Jesucristo a la suegra de Pedro. Predicamos de ello y hablamos de cómo reacciona una persona que ha recibido un milagro. Luego viene en la narración bíblica algunos milagros adicionales, versículos 32 al 34. Luego Jesús predica en Galilea, versículos 35 al 39, y luego una pequeña historia de cómo sanó a un leproso. Todos estos temas con grandes verdades espirituales. Pero hoy vamos a ir al capítulo 2 para darle continuidad a este evangelio. Vamos a predicar de Marcos hasta julio, más o menos, si Dios nos presta la vida, estaremos predicando hasta julio. Pero hoy, repito, vamos al capítulo 2, versículos 1 al 12, y vamos a estudiar un tema que seguramente usted ha escuchado antes, por lo menos conoce la historia, porque es una historia que demarca una gran situación y una serie de sucesos impresionantes. Capítulo 2, versículo 1 al 12, leamos la palabra del Señor. Dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. El título de nuestra enseñanza hoy es el más grande milagro. Y yo quiero que piense por un instante en si usted ha recibido milagros. Algunos me han dicho que sí, que Dios ha hecho milagros en su vida.
¿Usted ha calificado ese milagro alguna vez? ¿Ha dicho, uy, esto es lo más grande que me ha ocurrido? ¿Esto es lo más hermoso que me ha pasado? Ayer nació mi sobrina. Mi hermano y mi cuñada han luchado por años para tener su primer hijo. Perdieron algunos bebés tristemente en el proceso de gestación. Y el médico había recomendado que ya no insistieran más, pero insistieron. Y anoche nació mi sobrina. Y cuando miramos la foto anoche con mi esposa lloró y a mí también se me salieron las lágrimas y dijimos, esto es un milagro. Entonces, todo tiene que ver con los grandes milagros de Dios. Y quiero presentarles a un amigo, bueno, un amigo no, a una persona muy conocida por estos tiempos a nivel internacional, porque lo que le pasó a este señor es un verdadero milagro. Él se llama Erwin Timiri, algo así se pronuncia, Timiri. Este señor es un estudiante de aviación, por ahora es mecánico de aviones, pero por supuesto su interés es ser un piloto y trabajar en la aviación. Esa es su pasión, los aviones. Ese señor fue uno de los tripulantes en el avión donde murieron 75 personas, donde estaba el famoso equipo del Chapecoense. ¿Lo recuerdan? Hace 5 años en Medellín. Pues ahora el cerro donde se cayó el avión se llama Cerro Chapecoense. Allí murieron cerca de 75 personas. Dicen que solo se salvaron 5. Y ya de esos 5 murió uno, murió de un infarto hace como unos meses. Murió. Solo quedan 4. Y dentro de esos 4 está este muchacho, Erwin. Ahí lo fotografiaron, ahí se salió del avión, el avión cae, se destruye, él se para y comienza a buscar a sus amigos. Y dicen los que lo encontraron, quienes lo fotografiaron, que ahí estaba buscando a su amigo que se llamaba Alex. Seguramente murió en el accidente. Estaba en shock, no reaccionaba, solamente caminaba alrededor del avión buscándolo, pero no le pasó absolutamente nada a Erwin. ¡Qué gran milagro! ¿Cierto? ¡Qué gran milagro! Pues bien, miren que hace unos 20 días, un autobús rodó en Bolivia. 150 metros rodó, dio vueltas por las montañas en Bolivia y allá cayó al final. Murieron más de 21 a 23 personas aproximadamente murieron. 21 o 23 personas murieron en este accidente. Y adivinen quién iba en el bus. Otra vez iba Erwin Timiri. Muéstramelo por favor a Erwin, ahí ahí cerca. Eso, gracias. Ahí está recién. Le pasó más en el bus que en el avión. En el bus parece que se lastimó una rodilla y algunas cortadas. Ahí él cuenta que se sostuvo, se agarró del bus, de las sillas y no comenzó a dar vueltas como los demás y se salvó este muchacho. Entonces, se salvó del accidente aéreo y se salvó del accidente en bus. Todo un milagro. Y el muchacho lo cuenta, así lo cuenta. Mire, le voy a mostrar 2 videos de Edwin cortos para que miren más o menos lo que él explica sobre lo que le ocurrió. Por favor. ¿Sentís realmente que Dios te puso en la tierra para alguna misión especial, para evangelizar por ahí? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso y creo que sí, porque esto es como una advertencia más que me dice, ¿no? Tienes que con esto tienes un testimonio más que contar, que con ese testimonio hay que ir a ganar más almas, hay que estar, no sé, se podría decir, predicar el evangelio, visitar a distintos hogares de niños, no sé, hay muchas cosas por hacer en la vida cristiana que uno las puede hacer, digamos. Erwin, ¿qué crees que va a cambiar en tu vida ahora? Porque imagino que un primer accidente te marca de una manera y un segundo te marca aún más. ¿En qué crees que va a cambiar tu día a día a partir de ahora? No, para mí es, como te decía, me siento bendecido y pues yo pienso que con esto es donde tengo que inculcar más en la vida cristiana, ¿no? A toda gente que también tal vez está perdida,
en algunos, en los vicios, en el alcoholismo, o no sé, hay mucho trabajo por hacer y yo creo que con esto es, no sé, a mí me nace, ¿no?, el ayudar, digamos, a mucha gente, en especial, digamos, a las personas así del campo, siempre que no, que vienen aquí por platita, por comidita, y entonces apoyar ese tipo de gente. Lo mío es ayudar, la verdad, sinceramente, lo mío es ayudar y yo quisiera seguir haciendo eso. Te agradecemos. No solamente ahí, también varias iglesias también que igual necesitan ayuda y pues apoyar en esa parte. Qué bueno que pueda seguir llevando el mensaje, Erwin. Muchas gracias. Gracias. Erwin cuenta en una entrevista que le hacen en un show en Centroamérica, porque lo han entrevistado en muchos lugares, y dice el periodista, le pregunta a él que cómo resume todo lo que le ha ocurrido, porque es que si se salva de un accidente, la posibilidad de que le vuelva a ocurrir es muy pequeña, muy remota, y volvió a pasarle. Y él explica, él dice, todo lo resumo en una frase: Dios ha hecho milagros en mi vida. Dios ha hecho milagros. Dice Erwin, toda mi vida ha sido un milagro. Y es que nos pasa a todos. No tiene que ser necesariamente que Dios te salvó de un accidente en avión, o te salvó de un accidente en un bus, o te dio dinero de manera milagrosa, o no sé cuántas cosas más. Tú revisas y Dios hace en nosotros grandes milagros todo el tiempo. Todo en esta vida tiene que ver con su poder, con su misericordia, con su bondad. Nos ayuda, nos bendice, nos fortalece. Ahora, la pregunta sería si esto que está viviendo Erwin es el más grande milagro que Erwin puede vivir. Es decir, es que lo salvó de un avión. Casi todos murieron, pero él se salvó. Sí, pero hay milagros más grandes. Pero es que el bus rodó muchos metros, 150 metros, y el bus quedó destrozado y se salvó. ¿Qué milagro tan grande? Sí, pero hay milagros más grandes que ese. Y es de lo que queremos hablar en esta mañana. Hay una frase que quiero mostrarles. Solo Jesús puede cambiar completamente la situación de cualquier persona. Jesús quiere hacer en nosotros el milagro más grande. Y nos corresponde entonces deducir, con base en el estudio de la verdad de la palabra de Dios, cuál es el milagro más grande. Para esto vamos a usar esta pequeña historia de este paralítico. Lo voy a intentar ubicar un poco en la trama de la historia. La Biblia enseña que Jesús salió de su lugar de inicio del ministerio. Recuerden que hablamos que se bautizó, fue al desierto, llamó a los discípulos y ahora se va a Capernaum. Ya había estado ahí, pero vuelve a predicar en Capernaum. Y cuando llega a Capernaum, comienza a buscar a sus amigos para ir a predicar la palabra. Y dice la Biblia que él entró a una casa y la gente que estaba alrededor escuchó que Jesús estaba en esa casa. Entonces vinieron, llenaron la casa y Jesús les predicaba a todos. En medio de ese tiempo de predicación, unos traían a un paralítico en una camilla. 4 hombres cargaban a un paralítico en su lecho porque no podía, por supuesto, caminar, no podía defenderse por sí mismo. Y decían ellos, hay que llevarlo y hay que ponerlo frente a Jesús para que Jesús haga el milagro más grande sobre este paralítico. Y cuando se acercaron, no podían entrar a la casa porque la gente estaba hasta por las ventanas escuchando a Jesús. Y toman la decisión de hacer algo muy osado. Yo no sé si fue idea de uno de los amigos o fue idea del enfermo o quién les dio el consejo. Subieron al enfermo al techo, rompieron el techo y lo bajaron con cuerdas por ahí y lo pusieron al frente de Jesús. Quitar el techo hoy en día creo que podría ser más sencillo en algunas casas. Muchas casas lo único que tienen son tejas. Entonces quitan la teja y bajan al enfermo. Podría ser más sencillo. En otros lugares no. Si hay una plancha como en este lugar, entonces tendrían que romper y luego está el cielo raso. Eso sería casi que
inaccesible poder intentar bajar un enfermo por allí. En aquel entonces los techos estaban construidos con varias capas de materiales. Inicialmente tenía madera, luego tenía una base de ramas o paja, luego tenía otra parte de arcilla, de barro, ponían encima arena, nuevamente arcilla, nuevamente ramas, lo que fuera necesario, y quedaban techos de hasta 60, 70 centímetros para que no fuera permeado por el agua. Entonces ese era el techo que usaban. Entonces cuando suben al enfermo y comienzan a romper, comienzan a sacar capas, yo me imagino que rompían desde arriba, pero abajo también comenzaron a caer cosas. Y la gente viendo, pero ¿qué es lo que está pasando? El techo se está rompiendo. Ahora, no fue un hueco pequeño. Dice que bajaron la camilla. Tuvo que haber sido un hueco como de 2 metros de largo por unos 80 o 90 centímetros de ancho para que cupiera la camilla y lo bajaran con cuerdas. Esta gente arriesgó su vida. Esta gente arriesgó su situación civil. Yo me imagino la cara del dueño de la casa. Le están rompiendo el techo. El techo. Era una situación incómoda. No era fácil lo que estaba ocurriendo. Quiero mencionarles una primer gran verdad con respecto a esto que les estoy predicando. Miren la necesidad urgente que todos tenemos de Dios. ¿Quién era aquí el que estaba realmente urgido, realmente necesitado de Dios? ¿Quién era? ¿Los amigos? ¿Sí? No eran ni los amigos, no era tampoco la gente que estaba alrededor, estaba escuchando la predicación. Yo creo que estaban necesitando todos algo de Dios, pero el que estaba ahí realmente en problemas era el paralítico. Su situación era muy complicada. Es que cuando uno tiene necesidades, uno realmente busca a Dios. Qué fácil nos queda orar cuando tenemos problemas. Las oraciones más bonitas, ¿dónde nos nacen? ¿O cuándo nos nacen? Cuando estamos en medio de crisis bien fuertes. Se nos enferma un hijo, se nos enferma la esposita, el esposito para las mujeres, o se complica una situación. Esas oraciones nos salen preciosas y van acompañadas de promesas, ¿no? Sí, Señor, si tú me ayudas con esto, yo te prometo que, y te prometo esto otro. Porque son oraciones sentidas, porque hay una urgencia, hay una necesidad. Pero yo quiero decirles en esta mañana que cualquier persona que está en este sitio, que me diga en esta hora, pastor, yo estoy con problemas económicos, con muchas dificultades, o lo contrario, pastor, estamos bien, bendecidos, nos está yendo bien con esto, con aquello. O podría pasar que alguien venga enfermo y diga, pastor, estoy muy enfermo, me siento muy mal, tengo tales problemas. O podría decir, estoy saludable, estoy muy bien, me siento bien. O la parte familiar, en la casa todo en orden, pastor, todo marchando muy bien, el esposo, la esposa, los hijos. O al revés, qué problemas que estamos teniendo, qué dificultades tan graves, peleas, problemas, luchas. Sin importar la situación, sin importar la condición de cada uno, no hay nada de esas cosas que sea más importante que la necesidad de todos nosotros de acercarnos a Dios. ¿A qué me refiero? A que algunos podrían decir hoy, pastor, lo más urgente que yo necesito es un milagro de sanidad, porque estoy muy enfermo. O pastor, estoy realmente necesitando que Dios haga un milagro económico porque es que mi negocio, o porque es que mi trabajo, o porque es que mi proyecto, o no sé, algo está mal. Pero por encima de todo eso, les aseguro, el milagro más urgente que necesitamos es que nosotros nos acerquemos a Dios como corresponde. Y se lo voy a mostrar por la historia que estamos leyendo. 3 cosas quiero decirles sobre esta situación del paralítico que va bajando y su búsqueda de Dios. En primer lugar, como letra A, una búsqueda determinada. Esta gente fue capaz de romperle el techo al dueño de la casa y bajar a este hombre por ese lugar. Yo no sé si la gente se le opuso. ¿Cómo se les ocurre
¿Qué están haciendo? ¿Se volvieron locos? ¿Cómo van a subir a ese? Yo me imagino la subida. Para poderlo bajar por el hueco tuvieron que haberlo subido por algún lado. ¿Cómo hicieron? Eran casas casi siempre de 2,80, 3 metros de altas. Esta pared, esta plancha tiene 3,05. De aquí hasta la pared, 3,05. Más o menos así de alto. Pero habían algunas casas, dependiendo del tipo de construcción, que podían tener hasta 5 metros de alto. No sabemos qué tipo de casa era. Cuál fueran las dos, de 3 o de 5, era una altura difícil. Subieron al paralítico y lo bajaron por el hueco. Esto era una búsqueda determinada. Nada los movió de su decisión. Está enfermo, hay que llevarlo y ponerlo frente a Jesús para que el Señor haga el más grande milagro sobre este muchacho. Estaban decididos, determinados a buscar la bendición de Dios. Les digo una cosa, cuando uno está decidido, cuando uno está determinado a buscar a Dios, no hay nada que se lo impida. No hay nada que lo detenga. No, es que yo vivo muy lejos. ¿Usted cree que eso es una excusa para alguien que necesita a Dios? No, es que está haciendo mucho sol. No, es que está lloviendo mucho. No, es que la distancia. No, es que los problemas, el tiempo, el trabajo, la niña, el niño, mi esposo, mi esposa, mi abuela. Ahí aparece cantidad de excusas. Pero cuando una persona está determinada a buscar de Dios, pasa por encima de lo que sea. Anoche les conté a los jóvenes a los que les estuve predicando que un arquero de la selección brasileña de fútbol por allá en el 90, Tafarel, renunció a su equipo, selección y a su club, porque su decisión era congregarse en la iglesia los días que correspondía. Y allá le dijeron, si se congrega, no puede jugar, entrenar, entonces no se retira del equipo. ¿Dónde firmo? Y se retiró y entregó todo su ejercicio deportivo para poder congregarse. Porque cuando uno está determinado a buscar a Dios, no hay problema si la noche anterior trabajó hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando uno está determinado a buscar a Dios, no hay problema si al otro día tiene que madrugar a trabajar. Porque hay una decisión que se tomó. Ahora, esta decisión, esta búsqueda determinada, también fue una búsqueda esforzada. Y es que tuvo que haber esfuerzo, tuvo que haber trabajo en esto. ¿De dónde consiguieron las cuerdas para bajar al paralítico? ¿Qué tipo de amigos tenía este señor? 4 personas que son capaces de poner en riesgo, porque de ahí podían ir segurito para la cárcel o por algún problema. O sea, un anfitrión, un dueño de casa que ve que le están robando el techo, le están rompiendo el techo, lo metieron en problemas. Ese día ese señor, el dueño de la casa, se metió en problemas y con ellos los señores que estaban haciendo ese hueco. Pero se esforzaron. Hermano, hermana, esforcémonos en buscar a Dios. Note que aquí está invitándonos la Biblia a que nos esforcemos. ¿Qué es esforzarse? Hacer un poco más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Hay que hacer un poco más. Hay que dar un poco más. Hay que hacer un poco más de fuerza, esforzarse, hacer un poco más de fuerza para lograrlo. Pero qué frágiles son nuestras decisiones a la hora de buscar a Dios. Y por ejemplo se nota en el congregarnos. Mañana voy a la iglesia y se levantó por la mañana y el botón de la camisa se le cayó. Este botón se cayó. Ya no voy por la iglesia porque vi con esa camisa con ese botón así. El pastor se exagera. No, le estoy diciendo cosas que uno escucha, que uno se entera. Vamos a orar. Hoy oramos por la tarde. Estoy como cansadito. Estoy como esto, como aquello. No, mañana oramos. Comenzamos a aplazar. Vamos a leer la Biblia. Es que todo el día trabajé y me duelen como los ojos por la computadora o porque hice esto o aquello. No, otro día leemos y no nos esforzamos. Esta es una búsqueda esforzada. Y sé, esto es hermoso, es una búsqueda
recompensada. ¿Cómo le fue? Bajan al paralítico. Jesús no dijo, ¿quién es este? ¿Por qué lo bajan? Estoy predicando y ahora en medio de la predicación me traen un enfermo. Saquen a este enfermo de aquí. No. La Biblia muestra que Jesús tuvo compasión de este hombre. Miren lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, damas y caballeros, ¿qué vio Jesús en el paralítico y en los 4 hombres? Fe. Pregunto, ¿qué ve Jesús en usted cuando usted se acerca a Él? ¿Sí ve fe? ¿O ve, por ejemplo, un conjunto de quejas? ¿O ve un conjunto de actitudes equivocadas? ¿O usted se acerca con reverencia y con fe? La Biblia dice que cuando bajan al paralítico, Jesús lo ve. Dice la Biblia que Él vio fe en ellos y le dijo al paralítico, o sea que Jesús le habló al paralítico. Cuando buscas a Dios, el Señor te habla. ¿Alguien lo cree aquí? Cuando le buscamos sinceramente, Él nos habla. Cuando le buscamos sinceramente, Él nos dirige. Cuando le buscamos sinceramente, Él nos enseña. Yo llevo 28 años aproximadamente de cristiano y nunca en 28 años he escuchado a alguien que me diga, yo busqué a Dios, yo oré a Dios y Dios nunca me respondió. Nunca lo he escuchado en 28 años. En cambio, cuando comienza alguien a decirme, pastor, hermano Laí, yo llevo unos meses, unas semanas, unos días orando y buscando a Dios, ya uno sabe cuál va a ser la parte final de la historia. Te van a decir, y Dios me dijo que, y Dios me mostró que, y Dios me dirigió a, y Dios me enseñó esto o aquello. Hay personas que te cuentan, me senté, busqué a Dios, oré al Señor y Dios hizo el milagro. Con esa alegría. Pero también escuchas a personas que te dicen, me senté, oré, busqué a Dios. Y aunque no hubo un milagro, porque que usted busque a Dios con todo el corazón no quiere decir que Dios va a hacer lo que usted quiera. Él hace su santa voluntad. Entonces te dicen, Dios no hizo el milagro, pero yo vi cómo Dios me dio las fuerzas para enfrentar el dolor, o para enfrentar la enfermedad, o para hacer lo que tenía que hacer. Y Dios me cuidó, y Dios me acompañó, y Dios me bendijo. ¿Por qué? Porque el que busca a Dios lo encuentra. La Biblia dice, buscadme y viviréis. La Biblia dice, buscadme ahora que estoy cercano. La Biblia dice, todo el que busque al Señor le hallará. Busquemos a Dios. Este paralítico, yo no sé de quién fue la idea, pero lo bajaron por el techo, buscó a Jesús, Jesús lo vio. Jesús tuvo compasión de él. Jesús le habló. Jesús vio fe en él. Repito la pregunta, ¿qué ve Dios en ti cuando te acercas a él? ¿Ve a un hombre sincero? ¿Ve a una mujer que lo ama profundamente? ¿Ve a una jovencita o a un jovencito que realmente quiere caminar con él? ¿O mira a un hombre o a una mujer que se acerca solamente por necesidad? Solamente porque tiene una queja y hay que poner la queja ante Dios. ¿Eso es lo que ve? ¿O ve sinceramente a una persona sinceramente enamorada de él? Aquí, a partir de este momento en la historia, se hace evidente el poder de Dios. Ese es el segundo punto de mi enseñanza. El poder de Dios se hace evidente. Cuando buscamos a Dios, porque tenemos esas grandes necesidades de Él, se hace evidente su poder, se hace evidente su amor. El versículo 6 dice que algunas personas vieron lo que estaba pasando. ¿Cómo así? Bajan a un paralítico, Jesús se acerca a él, lo ve con compasión, le habla y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién se creyó? Los religiosos, los dirigentes que estaban allí dijeron, se cree que Dios, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y quiero decirles que esta gente estaba en lo correcto. Esta gente dijo una verdad aquí. ¿Cuál es la verdad? Que solo Dios perdona los pecados. Por eso nosotros no nos confesamos
como lo hace en la iglesia tradicional, que se confiesa frente a una persona. No nos confesamos porque una persona no me puede perdonar mis pecados. Ahora, lo que sí hacemos es buscar ayuda y pedimos consejería y pedimos apoyo y buscamos a personas que nos aconsejen. Eso sí lo hacemos, pero no lo hacemos para que me perdone el pecado, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. ¿Esta gente tenía razón? Claro, el único que puede perdonar los pecados es Dios, perfecto. Pero en lo que estaban literalmente desviados, equivocados, completamente confundidos, eran en que no sabían que Jesús es Dios. Por eso Jesús pudo perdonar los pecados. La Biblia dice que sobre Jesús reposa toda la plenitud de la deidad. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Todo lo que yo digo viene del Padre, todo lo que yo tengo viene del Padre, todo lo que yo diga tiene que ver con la voluntad de mi Padre, y mostró siempre esa unicidad entre el Hijo y el Padre. ¿Por qué Jesús podía perdonar pecados? Porque es Dios. Estaban en lo correcto en que solo Dios perdona pecados, pero lo que no entendían es que Jesús es Dios. Entonces ahora el poder de Dios, el poder de Jesús se hace evidente. Mira el versículo 8 y versículo 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. ¿Qué estaban cavilando? ¿Qué es cavilar? Pensar para ver cómo criticar, cómo lastimar, cómo atacar. Entonces estaban cavilando en que este tipo está un loco, es un blasfemo. ¿Cómo así que perdona pecados? Jesús les preguntó, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y les lanzó un reto. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué será más fácil? Pues hermanos, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Es más fácil. ¿Por qué? Porque no tienes que demostrar nada. No hay nada que demostrar. Tú simplemente dices, yo lo perdono, o Dios te perdone, y ya. Y la gente se va, perdonada o no, ahí quedó todo. Pero entonces Jesús les dijo, como ustedes creen que no puedo perdonar pecados, voy a sanar al enfermo, al paralítico, para que sepan que tengo el poder para perdonar también los pecados. Recuerden que yo les prediqué hace unos días, hablando de milagros, que los milagros que Jesús había hecho servían para demostrar lo que él estaba predicando. Entonces Jesús predicaba y acompañaba su predicación con milagros. Y aquí hace evidente su poder, uno porque Él conoce los pensamientos, nuestros pensamientos. Y ahora se expresa un poder sin igual. Miren lo que ocurrió, versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese paralítico, yo me imagino la alegría, la felicidad de este hombre. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate, tome el lecho y vete a tu casa. Levantó su camilla, me imagino que se la puso bajo el brazo y arrancó a caminar con su camilla ahí al lado. No es normal que una persona camine así de fácil. Recuerden que cuando una persona no puede caminar por meses, quedan sus músculos y sus huesos atrofiados. Yo he escuchado de algunas personas que han pasado por esos procesos, me han contado, me han dicho, pastor, uno tiene que volver a aprender a caminar. Toca volver a aprender a caminar porque se pierde la movilidad, los músculos se empequeñecen, se quedan sin oxígeno, en fin. Él caminó de una. ¿Saben por qué? Porque lo que hace Dios lo hace bien. Cuando Dios hace un milagro lo hace completo porque Él es todopoderoso. Ustedes se imaginan que Jesús hubiera dicho, les voy a demostrar que yo puedo perdonar pecados porque voy a sanar a este enfermo. A ti te digo, queda sano de tu parálisis. Por favor, llévenselo. Y vienen los amigos y lo cogen nuevamente en la camilla y se lo llevan. ¿Cómo hubiera quedado ahí el tema?
Inconcluso, la NTV, Nueva Traducción Viviente, traduce ese versículo diciendo, les voy a demostrar. Demostrar. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Les mostró. Entonces no podía el paralítico irse montado en la camilla porque Jesús estaba haciendo un milagro de sanidad que tenía que verse, tenía que ser bien evidente. Efectivamente, el hombre tomó, se levantó, y dice el versículo 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Sabe qué dice la NTV? Y saltó el paralítico, saltó cuando agarró la camilla. La alegría de una persona que recibe un milagro tan grande tiene que ser muy, muy especial, una alegría que se le tiene que notar. Se celebra que Dios haya hecho tan grande milagro. Miren esto, letra C. Él cambia radicalmente la vida de cualquier ser humano. El que no caminaba ahora camina. El que estaba sometido a una camilla ahora camina. Y la gente lo conocía. Damas y caballeros, a un paralítico en un pueblo casi todo el mundo lo conoce. En el pueblito uno siempre sabe quién es el sordito, el mudito, el cojito. ¿Por qué? Porque son pueblos pequeños y los ves con frecuencia. A este paralítico todos lo conocían. Todos lo conocían. Y ahora el Señor ha hecho un milagro en él para confirmar que Jesús puede perdonar los pecados. Por eso les cuento el tercer punto de mi enseñanza, el más poderoso milagro. ¿Cuál fue el más poderoso milagro allí? Cualquiera puede decir, pues que lo puso a caminar, pero no. Cuando bajan la camilla, cuando bajan al enfermo, Jesús se queda viéndolo, todos esperando el momento, ¿no? Ahorita lo levanta y camina, así como hizo con el leproso, con el mudo, con el sordo, ahorita el milagro. Y le dijo, ¿qué fe tan grande tienes? Qué especial que hayan bajado por ahí. Tus pecados te son perdonados. Y no dice que el paralítico le dijo, venga Señor, muchas gracias, pero yo lo que quiero es caminar. No dice eso. ¿Cuál fue el milagro en ese momento? El milagro fue, tus pecados te son perdonados. ¿Saben algo? Cuando la gente vio bajando a ese paralítico, todos dijeron, por lógica, lo que más necesita este paralítico es caminar. Si hubiera habido un ciego ahí, entonces hubieran dicho, por lógica, este ciego necesita ver. Yo no sé su lógica, que le diga de que usted es lo que más, ¿qué es lo que usted con más urgencia necesita? ¿Qué le dice su lógica? ¿Que lo que más necesita es plata? ¿Qué le dice su lógica? ¿Que lo que más necesita con urgencia es solucionar su problema de trabajo? ¿O su lógica le dice, lo que más necesito es tener salud? Sanarme porque tengo un problema de esto o de aquello en la columna, cálculos, cáncer, problemas en los huesos, problemas en el hígado, en el corazón. Esa es mi lógica y la lógica me dice que necesito un milagro en eso. Pues ese paralítico ese día tenía como lógica que lo que más urgente necesitaba era caminar. Y la gente que lo veía decía, por lógica, él necesita un milagro para caminar. Pero resulta que por más que sea lógico, no siempre, por lógico que sea, será lo correcto. Jesús, Dios, pasa por encima de nuestra lógica. Repito, por más lógico que algo parezca, no siempre será lo correcto. Y aquí Jesús pasó por encima de la lógica. Pueda que usted venga paralítico, pueda que usted lleve años sin caminar, pueda que no se pueda defender solo, pueda que todos estén pensando que necesitas un milagro para pararte de ahí y caminar. Pero aunque sea lo lógico, hoy tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué? Porque para Jesús, para nuestro Dios poderoso, tal vez su problema más importante, su primer problema,
no sea su salud. Uy, pastor, yo vine hoy para que Dios haga un milagro en mi parte física. Dios lo puede hacer, Él es Dios. Pero tal vez su lógica está mal, no es lo más urgente. O algunos dirán, no, el problema mío es en mi casa, con mi esposo, mi esposa, mis hijos. No, de pronto no es lo más urgente. Esa es su lógica, pero no es lo que está en el corazón de Dios. No, es que tengo tantas deudas que lo lógico es que Dios haga un milagro en mi economía. No, esa es su lógica. Pero hay cosas más urgentes en usted. Uno escucha a los predicadores diciendo, ¿cuántos han venido por un milagro de sanidad? Y la gente, amén. ¿Cuántos han venido por un milagro en su familia? Amén. ¿Cuántos han venido por un milagro en su economía? Amén. Todos gritan, amén. Pero poco se escucha diciendo, ¿cuántos han venido por un milagro para dejar de decir mentiras? ¿Cuántos han venido por un milagro para volverse hombres y mujeres de oración? Es que uno necesita un milagro para eso. ¿Cuántos han venido aquí por un milagro para pedirle a Dios que deje de estar buscando mujeres, hombres, viendo lo que no debe ver, escuchando lo que no debe escuchar, chismoseando, perdiendo el tiempo? ¿Cuántos han venido por ese milagro? Eso no se pregunta. Eso no se pregunta. Y tal vez es mucho más urgente para Dios que quitarle su problema del hígado, del corazón, de los riñones, de la columna, de las piernas, de donde sea que tenga su problema. Es más urgente para Dios. En la lógica nuestra no cabe, pero para Dios esa es su prioridad. Letra A. La prioridad de nuestro Señor es limpiarnos, sanarnos, bendecirnos. Pero en lo espiritual, damas y caballeros, ese paralítico tenía enfermo su cuerpo. ¿Qué estaba mal? Sus caderas, su columna, sus piernas. Estaba paralítico, no podía caminar. Ese era su problema, pero tenía más enferma el alma. Les digo una cosa. Este señor tenía un problema físico, pero estaba vivo. ¿Estamos de acuerdo o no? Estaba vivo. Físicamente estaba menguado por su parálisis, pero estaba vivo. Espiritualmente, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Muerto. Espiritualmente estaba muerto. La Biblia dice que el que está alejado de Dios está muerto espiritualmente. Ni siquiera estaba enfermo. Ni siquiera estaba enfermo espiritualmente, estaba muerto. Si Jesús le habló y le perdonó los pecados, quiere decir que ese día creyó en Dios como correspondía y ahora pasó de muerte a vida. Una persona que pasa de muerte a vida en lo espiritual no le importa cómo está. Tengo a un hombre con un brazo así en Acacias, va a la iglesia, Gabriel se llama. Oramos por él todos los días, le pedimos a Dios que haga un milagro. Tuvo un accidente hace 3 años, quedó destrozado, de manera milagrosa se salvó. Ahora su brazo quedó inmóvil y el dolor es tan fuerte que consume morfina y otros medicamentos más fuertes. Y todo el tiempo le duele. Pastor, me dice, todo el día me duele. Es un dolor crónico. Y se lo aprieta así. Uno está en el servicio predicando y él está ahí agachado con su bracito. Y el miércoles estamos en el grupo pequeño ya, en el estudio bíblico. Y dijo ahí con su bracito así, dijo, pastor, amo conocer a Dios ahora. Amo servir al Señor, amo vivir para Dios, amo estar en la iglesia con su brazo destrozado, porque cuando te acercas a Dios con sinceridad, lo importante, lo realmente importante sale a flote y lo demás pasa a un segundo plano. Si para usted lo más importante es su cuerpo, está en el lugar equivocado. Si para usted lo más importante es su economía, no está en el lugar correcto. Si para usted lo más importante es amar a Dios, conocer a Dios, vivir para Dios, siga viniendo a la iglesia. Las puertas están abiertas. Pero si lo que usted está buscando es un milagro para que su esposo vuelva, para que sus hijos se arreglen con usted, únicamente está en el lugar que no es. O sea, pastor, que Dios no puede hacer todo eso. Sí, yo creo que lo puede hacer y quiero que lo haga. Quiero que haga milagros en su cuerpo, quiero que haga milagros en su familia, quiero que haga milagros en su casa, quiero que haga milagros en su trabajo, quiero que Dios lo bendiga todo el tiempo. Pero la prioridad, mi prioridad, nuestra prioridad debe ser nuestra vida espiritual.
Que el Señor perdone nuestros pecados, nos limpie y que nos podamos parar como el paralítico se paró, feliz. ¿Y qué hacía cuando se paró? ¿Qué dice la Biblia? Todos glorificaban a Dios. Mire, hermano, insista en su milagro, busque, ore a Dios, pero entienda, por favor, entendamos que la prioridad del Señor es nuestra salvación. Esto físico, ¿sabe dónde se queda? ¿Dónde se queda? En la tierra. ¿Cómo dice Eclesiastés? Volveremos a ser polvo, dice Eclesiastés. Volveremos a ser polvo. Eso seremos otra vez, dice Eclesiastés. Por eso ve sus prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Si su prioridad es lo material, lo entiendo. Si su prioridad es su futuro, lo entiendo. Pero la prioridad nuestra debe ser el Señor. Por eso dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice vino a buscar y a sanar. Vino a buscar y a salvar. Ahora, si Él quiere sanarnos de cualquier enfermedad, lo puede y seguramente lo quiere hacer. Amén. Gloria a Dios, lo recibimos con alegría. Pero la prioridad es lo espiritual. La prioridad es acercarnos a Dios. Me gusta mucho cómo termina la lectura. Marcos capítulo 2 termina diciendo una frase de todos los que estaban ahí sentados. Versículo 12. Último renglón. ¿Qué dicen todos? Nunca hemos visto tal cosa. La NTV dice, hoy hemos visto grandes maravillas. San Lucas termina diciendo, hoy ha sido un día maravilloso. ¿Por qué? ¿Porque sanó a un paralítico? No, porque perdonó los pecados de un paralítico. No se dejen desviar la mirada del milagro real que hubo aquí. El milagro real fue que ese día un hombre se acercó a Dios. Por eso el milagro más grande para nosotros es habernos acercado a Dios. Y cada vez que nos acercamos sigue siendo un nuevo milagro. Oramos, ¿les parece? Pónganse en pie, por favor. Hablemos con Él un instante. Yo insisto, no es que Dios no quiera hacer grandes cosas en tu vida, en muchas áreas, pero entiende que la prioridad para Dios es tu vida espiritual. Esa es la prioridad. Lo demás pasa a un segundo plano. Padre, hoy te doy gracias por perdonar mis pecados, mis faltas, mis fallas. Ese es el más grande milagro para mí y para todos los que están en este lugar. Entendemos que es tu prioridad. Oramos para que también se vuelva nuestra prioridad, lo espiritual, mi salvación, mi eternidad, la eternidad de mis hermanos, mis hermanas. Hoy pedimos tu ayuda. Y si tú quieres hacer un milagro en lo físico, en lo familiar, en lo económico, amén. Muchas gracias por hacerlo. Pero entendemos con todo el corazón que lo más importante es nuestra vida de comunión contigo. Oro por tu ayuda, oro por tu bendición para poder seguir adelante hasta el final. Gracias por tu bondad y por tu dirección diaria en todo lo que hacemos. Hoy te pido, Señor, fortaleza para todos nosotros para seguir adelante. Padre, si alguno está enfermo, yo te pido por favor lo ayudes. Tienes el poder para sanar, para limpiar, para renovar. Si alguno está viviendo problemas gravísimos en algún área de su vida, ayúdalo por favor, dale fuerzas para seguir adelante. Y si quieres solucionar alguno de sus problemas, tienes el poder para hacerlo. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, en ti estamos seguros. Por eso estamos orando en esta mañana. Oro por Jonathan,
Oro por Felipe, por sus papás que también están enfermos. Oro por Jennifer y su esposo, por la salud de los dos, por su pronto, por el parto que pronto está por ocurrir. Ayúdala por favor, y a mi hermano con sus dolores que está sufriendo en este momento. Oro por todo el que esté enfermo, por todo el que necesita un milagro, sabiendo que el milagro más grande que necesitamos es el espiritual, el de renovarnos espiritualmente a diario, conforme a tus propósitos. Todo esto lo oramos en el santo nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén.